Inauguramos el bloque 3 en Diario de Cultura con la alimentación y el Club del Gourmet, este espacio destinado a la historia de la alimentación y algunos temas que disfrutamos tanto como el vino. Carlos Conti Serrano con nosotros, que hoy nos va a dar detalles. Bienvenido. Bueno, deberíamos hacer un brindis, pero ya vamos a comenzar. Pero ¿sabes qué? Te propongo inaugurar el bloque con un video especial que va a hablar de vides, de vinos. Como para introducirnos en el tema. ¿Te parece? Perfecto. Lo compartimos. A flower is a flower, it is just a flower, it's just another flower. It's not a moonlit night, it is not a skin-deep metaphor. Stop trying to search for meaning when you know that there is nothing there. There is no grand scheme, just let it be a flower. Your life is just a life, it is just a life, it's just another life. And if you search for the meaning, there's nothing there, there's nothing anywhere. Bueno, todas esas imágenes mostraban el estado de las vides actual, pero nosotros estamos en este bloque para hablar de la historia, de la génesis, de las primeras vides, los primeros vinos, Carlos. Así es. Nos tenemos que remontar, como siempre hablamos de historia, a muchísimos miles de años. Aparecieron las primeras vides, se dice que el lugar primigenio fue Persia. De Persia pasa en Egipto, unos 3.000 años antes. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Antes de la era cristiana, ¿no? Siempre hablando antes de la era cristiana. Así que en realidad son más de 5.000 años. Y para darte una idea de eso, ahí se plantaron las primeras vides y los vinos eran de muy baja calidad, obviamente, porque no existía la tecnología actual, era muy rudimentaria la elaboración de los vinos. Pero en una excavación, en una tumba romana, se encontró una vasija, una ánfora, que eran las que habrás visto en películas de hasta los piratas llevaban, ¿no? Los comerciantes. Los fenicios comerciaban con vino también en sus barcos. En 1867 se descubre esta tumba donde se encuentra una ánfora donde hay vestigios de vino todavía y mediante sistemas obviamente científicos se descubre que ese vino tenía 1650 años de edad. Así que te fijaste hasta dónde llega. Y ese ánfora se encuentra, que lo puede ver todo el mundo, pero hay que ir a Alemania para verlo en un museo. Así que, la antigua Roma desempeñó un papel fundamental en la historia del vino también. Ellos fueron como los precursores, ¿no? No los precursores, como el imperio era tan vasto, llegaron, lo dispersaron, lo diseminaron por toda Europa, por todo el imperio romano, que era lo más grande que había en el poderío que tenían los romanos era inmenso, ¿no? Todo el mundo conocido en Europa y Medio Oriente era el imperio romano. Así que los fueron dispersando por todo el mundo, llevando siempre los plantines, obviamente. Los sarmientos, como decías Los sarmientos, así se llaman. Los sarmientos. Que no sé por qué se llaman sarmientos. ¿Por qué será, no? No sé, tengo que averiguarlo eso. Que son como los plantines, las primeras plantas de vides. Que no tienen nada que ver con nuestro prócer. Con el gran maestro. No tiene nada que ver. En América apareció por América, que después lo vamos a ver, unos 70 años después del descubrimiento. Por ahí apareció. Ahora, los romanos lo establecieron, ahí estamos viendo las imágenes también, establecieron las primeras plantaciones en España. En España. Claro, porque en esa época dominaban toda España, los romanos. Y también, cosa que es muy común en esa época, siempre todas las cosas que tenían que ver con los descubrimientos en la alimentación y la producción de licores y vino, tienen que ver con los religiosos, con los clérigos, que necesitaban de la producción de vino para los ritos
Para celebrar la misa. Para celebrar la misa, nada más ni nada menos, ¿no? Así que tenían que, a lo mejor los vinos no eran de extremada calidad. Fue un señor que se llamó Pierre Perignon. Oh, Don Pierre. Sí, no, pero no es el del champán, ¿eh? No. No, el del champán era Don Perignon, que era, este no era religioso. Ah, bien. No, este no. El que famoso es Don Perignon, que Don quiere decir, es un religioso, como un monje. Ese fue el de champán, que ya vamos a hablar del método champán. Después hablamos de champán. Que es otro tema totalmente distinto al del vino. Aunque es un vino el champán también. Un vino espumante, ¿no? Es un vino espumante. Y después también se le debe mucho a la divulgación por Europa de las plantaciones de vides a Carlomagno. ¿Cuándo no? Los grandes emperadores, conquistadores, que llevaban, trataban de introducir no solamente la guerra, los saqueos, sino la cultura que ellos tenían, y habían descubierto que las vides tenían grandes posibilidades para fabricar vino, y descubrieron también que podía ser un excelente negocio, cosa que con el tiempo lograron que fuera un excelente negocio para comenzar a comercializar el vino. Entonces los grandes comerciantes llevaban, se conservaba en ánforas de barro cocido, con un sistema que, fíjate vos, que duró 1650 años. Incluso se han encontrado ánforas con vino en barcos, naufragios en el fondo del mar. Así que fíjate vos de la calidad que serían las ánforas, ¿no? Y también antiquísimos son el uso del corcho, ¿no? Sí, el corcho de eso viene después. Después se descubrió, años después, comenzaron a envasar vino en botellas. Claro. Que hasta ese momento, ¿sabes con qué se envasaba? ¿Con qué se tapaba? ¿Con qué? Con cera. Ah, con cera. Con cera. Cera bien endurecida, y se tapaba con eso. Pero después se descubre que el alcornoque, que es un árbol, daba excelente, servía para, que es el corcho, en definitiva. Ahora hay corchos sintéticos y corchos que no son naturales. Después me vas a decir qué es mejor. Si es sintético o el no sintético. O decímelo ahora. ¿Qué opinas? No, vos sabés que en eso los expertos no se han puesto muy de acuerdo. Con tal que el corcho se mantenga intacto y que no deje escapar, que no entre aire al contenido que es el vino, está todo bien. Está todo bien. Pero por el corcho, el alcornoque, el vino puede respirar, cosa que no lo puede hacer por el corcho sintético. Entonces, como el vino es algo vivo, biológicamente vivo, naturalmente, entonces puede respirar, y por eso un buen sommelier, si vos pedís un buen vino en un restaurante, va a dejar el corcho en un platito para que vos lo huelas, para ver que no esté picado el vino. Bueno, pero después me vas a dar clases No, después vamos a ver la ceremonia de la degustación, que es otra cosa. Bueno, pero contame cómo llega a la Argentina o a la ¿Cómo llega a la Argentina? En 1566, por eso te decía, más de 60, casi 70 años del descubrimiento de América, de 1492, esto sería ya en el siglo XV, llega a Cusco, en la región de Perú, con los conquistadores. En los barcos traían las plantaron, dio resultado porque es una región semejante a Mendoza, por ejemplo, la zona que es Mendoza, La Rioja y también en Salta, que son Mendoza, sobre todo la zona de Mendoza, hasta que se comenzó, que llegaron la inmigración italiana, eran zonas de estepa, era decir, un desierto. Todo lo que se produce en Mendoza es obra del hombre, por todas las acequias, que es todo riego artificial. Sin embargo, son uno de los mejores vinos de Argentina. Es una de las zonas más ricas del mundo en la vitivinicultura, y también obviamente después se agregaron La Rioja, San Juan, Salta, y ahora se agregaron muchas zonas más en el país, que son los vinos de la Patagonia, hay una bodega que se llama la Bodega del Fin del Mundo. Y también en Córdoba está el Camino del Vino, que es turístico, donde hay unas 7 u 8 bodegas. Así que, como ves, las zonas se van diversificando. Hasta en la provincia de Buenos Aires ahora hay viñedos. Mira vos. Bueno. Sí, que no es el clima ideal, pero algunas cepas parece que han prendido. Pueden producir, se han adaptado. Le contamos a la gente que todos estos detalles están en el clubdelgourmet.com, en la página de la que sos autor. A lo mejor no exactamente esto, pero está toda la historia, sí.
Bueno. Sí, está toda la historia. Nos despedimos hasta el próximo Club del Bueno, Gourmet. vamos a ver de qué hablamos el próximo jueves. Exactamente. Gracias, Carlos. Gracias a vos, Paula. Bueno, cerramos este bloque, nos vamos a una pausa, ya seguimos con más.